Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Físico-Química en Cuarentena. En este caso vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos hasta ahora de las uniones químicas. ¿Sí? Vamos a repasar brevemente para retomar esta segunda mitad de este año 2020. Bien, hemos visto que las uniones químicas es la unión de dos o más átomos para formar un nuevo compuesto, ¿sí? Una molécula van a formar en este caso, que va a ser distinta de los átomos por separado. Y esta unión se lleva a cabo con el objetivo de que los átomos que se unen estabilicen su última capa de electrones o capa de valencia. Para entender un poco esto, un señor que se llamó Lewis que explicó esto de la siguiente manera, que los átomos interaccionarán con otros átomos a través de sus electrones de valencia. Recordemos que los electrones de valencia son los electrones de la última capa de electrones que tiene ese átomo. Y para eso van a perder, ganar o compartir electrones hasta que su capa de valencia sea igual a la del gas noble más cercano. De nuevo, los átomos van a usar su capa de valencia, van a usar específicamente los electrones de esa capa, que es la más externa, para estabilizarse, ¿sí? Y eso lo van a lograr llevando a 8 la cantidad de electrones de su última órbita y para eso van a poder ganar, perder o compartir electrones. De acuerdo a lo que hagan, va a ser el tipo de unión que tengan. Pero primero vamos a ubicarnos en la tabla periódica, ya que estamos en un repaso, no está más de más aclarar que estos son los metales, ¿sí? El grupo 1, sacando el hidrógeno, son los metales alcalinos. El grupo 2 son los metales alcalino-térreos, ¿sí? Y recuerden que cada grupo, cuando está con los números romanos y la A, me indica cuántos electrones tienen en su última capa. Entonces, estos tienen un electrón, estos tienen dos electrones. Estos son los metales de transición, ¿sí? De los cuales vamos a hablar más adelante en la materia. Estos son los no metales, ¿sí? Vamos a tomar este bloque de la tabla periódica, porque se llama así bloque, para dividirlo en tres partes. Los que están en verde en este triángulo de abajo son los metales pobres, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tienen las características de los metales, son metales, pero alguna puede verse media enflaquecida o no tan evidente, ¿sí? Por ejemplo, el estaño se funde fácil, el plomo no es buen conductor de la electricidad y así podemos ver algunas otras características de los metales un poquito más degradadas. Esta diagonal, donde se ve el celeste clarito, ¿sí? Boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio y polonio, ¿sí? Son los metaloides o semimetales. En este caso, los semimetales, ¿sí? Van a ser los que en determinadas condiciones se pueden comportar como metales y en otras se van a comportar como no metales. Tenemos acá el ejemplo más claro de esto, es el silicio, que se usa en los microchips y en los chips pequeños que tenemos dentro de los componentes del celular para comportarse alternadamente como metal, dejando pasar electricidad o no. Estos que están acá con un celeste un poco más profundo, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, selenio, son los no metales, ¿sí? Propiamente dichos. Y estos violetas claritos que están acá son los halógenos. Los halógenos son un tipo especial de no metales, ya que se llaman así halógenos porque están en las sales. Y por último, esta última columna, el grupo 8A, que es el de los gases nobles. Entonces, los gases nobles, helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, ¿sí? Van a ser los elementos a los que se quieren parecer de afuera en su capa de valencia los elementos. Vamos a tomar acá, los metales, ¿sí? Van a tener que ir para atrás en la tabla periódica. Por ejemplo, el magnesio, que es el número 12, el gas noble más cercano que tiene es el número 10, el neón. ¿Sí? Son dos números para atrás. En cambio, por ejemplo, el fósforo, que es el número 15, el gas noble más cercano que tiene es el 18, que es el argón. ¿Sí? Entonces, van a tratar de parecerse al gas noble más cercano, ganando, perdiendo o compartiendo electrones, ¿sí? Ya intuitivamente podemos darnos cuenta que estos están un poco lejos del otro lado, ¿sí? Y estos están más cerca. Entonces eso nos va a decir un poco su comportamiento. Para recordar un poco
qué tres tipos de uniones químicas hay, lo tenemos resumido en esta tabla, ¿sí? Esta tabla nos recuerda que hay tres tipos de uniones químicas, la metálica, la iónica y la covalente. Vamos a empezar por la metálica, que es la más fácil. La metálica se da cuando se unen dos o más elementos, átomos de elementos metálicos, ¿sí? En este caso, la definición, el comportamiento de los electrones, es que los electrones son libres. Los electrones de valencia, siempre hablamos en esta parte, ¿sí? Los electrones de valencia son libres. ¿Qué quiere decir esto? Que van a poder circular libremente entre los átomos enlazados. Esto, para que nosotros nos imaginemos un metal a este nivel, lo que tenemos que pensar es que los núcleos y las capas internas de electrones de los metales van a estar formando una especie de red, ¿sí? Esta red que están formando los núcleos y las órbitas internas va a verse interrumpida cada tanto por los electrones que pasan, van y vienen, ¿sí? Esto es lo que le da sus propiedades a los metales. Los metales son duros. ¿Por qué? Porque en realidad los átomos de metales van a estar fuertemente unidos por esas capas internas. Van a ser brillantes. ¿Por qué? Porque al tener una gran cantidad de electrones, la luz va a rebotar. Recordemos que los electrones tienen capacidades especiales con respecto a la luz, comportamientos especiales. Y entonces, ¿qué pasa? Como tiene muchos electrones, la luz va a rebotar porque está todo muy empaquetado, entonces eso va a hacer que sean brillantes. Además, los metales, nosotros los conocemos, ¿sí? Son buenos conductores del calor o de la temperatura y de la electricidad, ¿sí? Y además tienen alto punto de fusión, es decir, se funden, se derriten a alta temperatura y esa temperatura es mucho más alta si los quiero llevar a gas. Todas esas propiedades, fíjense, derivan de esta unión súper, podemos llamarla íntima en el sentido de interior, que tienen los metales, ¿sí? Bien, de los metales no vamos a decir más nada que eso, que forman esas redes de núcleos y orbitales internos por donde pasan los electrones libres y que eso le da sus propiedades. Vamos al segundo tipo de uniones, que son las uniones iónicas, ¿sí? Las uniones iónicas se dan cuando se une un elemento metálico con un no metálico, y esto es súper importante. Los átomos pueden ser más, ¿sí? Pero yo voy a tener elementos metálicos con no metálicos que se van a unir. Y acá es donde, volviendo a la tabla periódica, estamos uniendo uno de este lado de la tabla, es decir, que está lejos de los gases nobles, con otros elementos que están cerca de los gases nobles. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Los electrones de valencia van a pasar del átomo metálico, que vamos a simbolizar con mi mano izquierda, al átomo no metálico, que vamos a simbolizar con mi mano derecha. Entonces, ¿qué pasa? El metal va a ceder sus electrones de valencias y pasa a tener carga positiva y se llama catión. En cambio, el no metal va a tomar esos electrones, va a adquirir carga negativa porque está recibiendo electrones que son partículas con carga negativa y se va a llamar anión, ¿sí? Entonces tienen por un lado catión metálico positivo, anión metálico negativo. Y esto es fundamental porque esto es lo que explica cómo es la unión iónica. La unión iónica se da entre dos iones, catión y anión, que están atraídos por cargas opuestas y que estas cargas pueden separarse o reemplazarse en determinadas condiciones, ¿sí? A ver, súper importante para entenderlo, las uniones iónicas son como una barra de imán, pero que esa barra de imán, en vez de tener cargas magnéticas, tiene cargas eléctricas, ¿sí? Eh, ¿Cómo son los compuestos químicos iónicos, con uniones iónicas? Bueno, para esto tenemos que remontarnos a la experiencia de el foquito y el agua con distintas cosas, ¿sí? Perdón. La sal es un compuesto iónico por excelencia y que podemos asociar con eso, ¿sí? ¿Cómo son estos compuestos? Pensemos en la sal. Son cristalinos, duros, son solubles en agua y tienen muy altos puntos de fusión y de ebullición, ¿sí? De nuevo, como son cargas eléctricas muy atraídas, va a ser muy difícil separarlos. Van a ser incapaces por sí mismos de transportar la electricidad, pero cuando están en solución acuosa son excelentes conductores. Y ahí está lo que vimos en el práctico anterior, donde poniendo el foquito con agua, ¿sí? Con sal, podíamos ver el que la luz se prendía. ¿Por qué? Porque la electricidad en el agua con sal podía correr de un extremo de un cable al extremo del otro, ¿sí? Bien,
nos quedan las uniones covalentes. Ya unimos metal con metal con metal, metal con no metal. ¿Qué nos falta? No metal solo, ¿sí? Los no metales son, cuando se unen, forman uniones covalentes donde los electrones se comparten, ¿sí? Fíjense, empezamos por los metales, los electrones andan libres por ahí. En los iónicos van de un lado a otro, ya acá se comparten los electrones, ¿sí? Bueno, como todos sabemos y lo hemos comprobado a lo largo de la vida, compartir no siempre es parejo de los dos lados. Entonces, acá vamos a hablar de distintos tipos de formas de compartir que tienen los electrones, los elementos no metálicos, ¿sí? Podemos hablar de que estas uniones van a ser polares o no polares, ¿sí? De acuerdo a la diferencia de electronegatividad que haya entre los átomos. Y ahí también recordamos este término, electronegatividad, que lo van a encontrar como un número en la tabla. Siempre vean este video con la tabla y busquen acá la electronegatividad, ¿sí? ¿Dónde está el valor de electronegatividad? Y recordemos que ese valor me indica la fuerza que hace el núcleo de un átomo por los electrones de la última capa. Entonces, ¿qué pasa? Como las uniones covalentes se basan en que elementos no metálicos agarren sus órbitas, se pongan juntos y compartan electrones, no va a ser la misma fuerza necesariamente la que tiene uno de los átomos con respecto al otro. Si esa diferencia es muy grande, los átomos van a tender a irse hacia un lado, perdón, si la diferencia esa es muy grande, los electrones de unión van a tender a irse hacia uno de los núcleos, al que tenga más fuerza. ¿Sí? De nuevo, si la fuerza, la diferencia de fuerza es muy grande, los electrones van a tender a irse hacia un lado, el del núcleo que tenga más fuerza, más electronegatividad, y van a estar más lejos del otro núcleo, ¿sí? Si esa fuerza es relativamente pareja, los electrones que se comparten quedan al medio. Entonces, ¿qué pasa? Ahí dividimos. Cuando la diferencia es muy grande, hay dos polos y la unión covalente es polar. Si la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos es pequeña, la unión pasa a ser no polar, porque los electrones se van a quedar en medio y no van a tender a irse hacia un polo o al otro. Hay otro tipo de uniones, que son las uniones covalentes coordinadas, ya la vamos a ver cuando las dibujemos, pero básicamente, a diferencia de las otras que pueden ser polares o no polares, las uniones covalentes coordinadas van a ser aquellas en las que solamente uno de los átomos proporciona los dos electrones que se comparten. Y fíjense algo, ya acá hablé de dos electrones que se comparten. ¿Por qué? Porque si dos átomos se juntan y comparten electrones, van a tener que poner por lo menos uno cada uno, salvo en las uniones coordinadas. Bueno, este tipo de enlaces, de acuerdo a la cantidad de electrones que se compartan, van a ser simples cuando cada uno comparte uno, es decir, hay un par compartido. Dobles cuando cada uno pone dos electrones, ¿sí? O triples que van a ser cuando los electrones que se comparten son tres de cada lado. No hay enlaces cuádruples y vamos a explicarlo de una forma fácil de entender, ¿sí? Como recuerdan también del práctico de la plastilina y los escarbadientes, las uniones químicas están distribuidas de cierta manera en el espacio, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo tengo que hacer una unión doble o triple, lo que tengo que hacer es torcer esa unión para que vaya para otro lado. Puedo torcer una unión para hacer una unión doble o puedo hacer dos uniones para hacer una unión triple. Ahora, una unión cuádruple es tanta, pero tanta la energía que se necesita para torcerlo que no es posible en los contextos que conocemos para lo que son las uniones químicas, ¿sí? A diferencia de lo que pasaba en las uniones metálicas y iónicas, esto de que compartan electrones da lugar a que se formen órbitas moleculares. Y esto es súper importante porque los compuestos covalentes se van a caracterizar por tener un orbital molecular. ¿Qué quiere decir? Que toda la molécula está rodeada por esos electrones que se comparten. Finalmente, hablando de las características físicas, podemos pensar en los compuestos covalentes, ¿sí? Como el plástico y el azúcar, ¿sí? Como el telgopor particularmente y el azúcar, que son los que vimos en el trabajo práctico este de si conducían o no la electricidad. ¿Qué caracteriza a los compuestos de uniones covalentes? Que son compuestos de bajo punto de fusión y de ebullición, es decir, los voy a poder derretir relativamente fácil. Son opacos, ¿sí?
No contemos el cristal de azúcar que tiene que ver con otra cosa, el tema de que sea brillante, ¿sí? Pero en general los compuestos covalentes son opacos, es decir, no reflejan mucho la luz. Pueden ser solubles como el azúcar o no solubles, como es el caso del telgopor, en agua, ¿sí? ¿Eso de qué va a depender? Bueno, básicamente de que los compuestos polares van a poder ser disueltos por otros compuestos polares, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen polos de carga positiva y negativa para atraerse cruzadamente, ¿sí? Si yo no tengo polos, para que lo veamos de una manera, es como que yo quiera enganchar una madera con un imán, ¿sí? Me voy a volver viejito, hasta yo voy a poder adelgazar antes de que una madera sea atraída por un imán. Y finalmente, entre otras cuestiones, no son buenos conductores del calor y la electricidad, los compuestos con uniones covalentes. Entonces, de nuevo, recuerdo, sencillo, ¿sí? Metálica, iónica, covalente. Las covalentes además van a ser polares, no polares, coordinadas, simples, dobles o triples. Entonces, a partir de acá, para fijarlo un poco más, es que les propongo que saquen una carpeta y traten de, después de ver el video, dibujar los ejemplos que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a dibujar una unión iónica. Para dibujar una unión iónica, yo lo que hice es tomé algunos consejos que vamos a seguir para poder dibujar las uniones iónicas. Lo primero que tenemos que hacer para dibujar cualquier unión, sea iónica o covalente, es escribir los átomos de los elementos que vamos a combinar según la notación de Lewis. Recordemos que la notación de Lewis es aquella en la que yo pongo el símbolo y solamente la última capa de electrones, ¿sí? Un consejo siempre que dibujen la notación de Lewis, les recomiendo dibujar el círculo, ¿sí? Y poner los electrones primero en forma de cruz, ¿sí? Dibujo el primero, abajo dibujo el segundo, a la izquierda o a la derecha el tercero y del otro lado el cuarto. ¿Por qué? Porque después nos va a servir que los electrones estén de a pares para darnos cuenta cuánto necesitan, ¿sí? ¿Por qué? Justamente para este punto. Porque vamos a necesitar contar cuántos electrones ceden y toman. Recordemos que estamos en una unión iónica. Los metales van a ceder todos los electrones de la última capa. Y cuando digo todos, es todos, ¿sí? Todos los del grupo 1 van a ceder un electrón, ¿sí? Todos los del grupo 2 van a ceder dos electrones. Ustedes van a decir, pero acá yo necesito un solo electrón en este tipo de unión. No. Los átomos de metales se van a deshacer de todos sus electrones y recuerden, ¿por qué? Porque si yo me deshago de todos los electrones de mi última capa, yo me deshago de esa capa y la capa que queda abajo está completa. Entonces, por eso los metales se van a deshacer de todos sus electrones, ¿sí? Los no metales, en el otro lado, lo que van a hacer es van a tomar tantos electrones como necesiten para llegar a 8 en su última órbita. Y esto es súper importante. Entonces, acá ya tenemos las reglas, ¿sí? ¿Cuántos electrones van a ceder los metales? Todos los que tengan la última órbita. Tiene 1 CD1, tiene 2 CD2, tiene 3 CD3, ¿sí? Eso es lo que va a ser el metal. ¿Qué va a ser el no metal? Vamos a contar cuántos le faltan para llegar a 8 y esos son los que va a necesitar. Si tengo 5, le faltan 3. Va a tomar 3 electrones. Si tengo 4 en la última capa, va a necesitar otros 4. Y así. Siempre tengo que contar cuántos le faltan para llegar a 8 al no metal. Entonces, ¿qué hago? Yo los dibujo, veo cuántos me cede el metal, cuántos le faltan al no metal, y lo que tengo que hacer es buscar el mínimo común múltiplo entre esos dos números. ¿Por qué? Y acá viene la regla para dibujar las uniones iónicas. La cantidad de electrones que ceden los metales tiene que ser igual a la cantidad que toman los no metales. ¿Por qué? Porque no puedo dejar metales con carga ni no metales sin completar su órbita. Recordemos que los metales y los no metales van a hacer esto solamente para ser más estables y parecerse al gas noble más cercano. Una vez que busco el mínimo común múltiplo, tengo que ver cuántos átomos necesito para llegar a esa cantidad de electrones. Supongamos, ¿sí? Que lo tenemos acá en un ejemplo, que estamos en el caso del calcio y el sodio, ¿sí? Ya lo vamos a ver cuando lo dibujemos. El calcio está en el grupo 2, va a largar 2 electrones. El nitrógeno está en el grupo 5, necesita 3. Entonces, ¿qué pasa? No me cierra la cantidad, no puedo unir uno con uno. Voy a necesitar más de los dos. El mínimo común múltiplo entre 2 y 3 es 6, ¿sí? El calcio, dijimos, da 2 electrones.
¿Cuántos calcios necesito para que me den 6 electrones? Voy a necesitar 3 porque cada uno me da 2. Con el nitrógeno pasa lo mismo. Si cada uno toma 3, ¿sí? Pero yo necesito que me tomen 6 electrones, voy a necesitar 2 átomos de nitrógeno para que me completen la cuota de 6 electrones. Y a partir de acá es súper sencillo cómo lo dibujamos, lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver nuestros ejemplos de uniones químicas. En este caso vamos a usar el de uniones iónicas, ¿sí? Vamos a representar los elementos metálicos con el rojo, ¿sí? En este ejercicio. Y los elementos no metálicos los vamos a representar, mientras acomodo el mate, con el verde. Rojo para los metales, verde para los no metales. Ya está listo el mate. Bien. Entonces vamos a arrancar. Vamos a dibujar, rojo para los metales, dijimos, el átomo de calcio. Vamos paso a paso. Lo primero que tengo que hacer es dibujar el átomo de calcio, ¿sí? Y el de oxígeno, son los átomos. Y lo vamos a dibujar según Lewis. Calcio, átomo de calcio, ¿sí? Lo busco en la tabla periódica, me dice que está en el grupo 2A, quiere decir que tiene 2 electrones afuera, ¿sí? ¿Cuántos electrones puede dar el calcio? 2, ¿sí? ¿Y qué le estoy sumando a ese calcio? Le estoy sumando oxígeno. Rojo y verde para los no metales, dijimos. ¿Sí? Voy a estar tomando oxígeno, ¿sí? El oxígeno está en el grupo 6A, entonces lo voy a tener con 6 electrones afuera. 1, 2, 3, 4. Fíjense que lo empecé dibujando como una cruz. 5, 6 electrones para que se aparen, ¿sí? ¿Cuántos electrones le faltan al oxígeno para completar su órbita? Le faltan 2. ¿Y qué me queda? Tengo que averiguar el mínimo común múltiplo, ¿sí? Tener igual el mínimo común múltiplo entre 2 y 2. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 2 y 2? 2. ¿Sí? Esta es la cantidad de electrones que voy a necesitar dar y recibir, 2, ¿sí? Va a ser la cantidad de electrones que necesito dar y recibir. Con un átomo de calcio doy 2, con un átomo de oxígeno doy 2, entonces estoy bien, ¿sí? Estoy bien y voy a necesitar un átomo de cada uno. Fíjense lo que hicimos. Hicimos hasta ahora todo lo que dijimos en el PowerPoint. Dibujamos según Lewis, averiguamos cuántos electrones da cada uno, buscamos el mínimo común múltiplo y ahora vamos a resolver de la siguiente manera, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Fíjense algo sumamente importante, hago una reacción química, reactivos, ¿sí? Unidos por una suma, y de este lado va a aparecer el producto. Eso, recuérdenlo siempre, ya lo vamos a ver específicamente, pero cuando yo hago una unión química hablo de que tengo reactivos y voy a obtener productos, ¿sí? Siempre pongan los átomos que se unen con un más en el medio. El calcio le va a dar los 2 electrones, y fíjense dónde los pongo, ¿sí? Los pongo al lado de los electrones que están solos, ¿sí? Entonces, el calcio le va a dar esos 2 electrones y van a hacer una nueva molécula, ¿sí? Esperen que vamos a poner un poquito la flechita más corta, ¿sí? Así nos podemos explayar un poquito mejor. Y fíjense lo que se va a formar entonces. Se va a formar lo siguiente. El calcio va a perder su última órbita. Y como pierde 2 electrones, va a quedar con una carga positiva doble, ¿sí? Y el oxígeno, ¿sí? Ganó esos 2 electrones. O sea, que si ganó 2 electrones va a quedar con una carga doble negativa. ¿Y cómo los va a ganar? Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones que son del oxígeno y además tiene los 2 que gentilmente le ha cedido el amigo calcio, ¿sí? Entonces acá es donde se formó el compuesto iónico, ¿sí? Que va a estar compuesto por un catión bivalente calcio. ¿Qué es este catión bivalente calcio? Catión porque es un ion de carga positiva, ¿sí? Catión bivalente porque tiene 2 cargas o su carga positiva vale 2 y calcio porque es el elemento que le da la identidad, ¿sí? O sea, es un catión con 2 cargas positivas que nació o salió desde un calcio, ¿sí? Y vamos con el otro que es en este caso, como tiene carga negativa, es un anión monovalente oxígeno.
Perdón, bivalente, bivalente. Bivalente, ¿por qué? Bivalente oxígeno. ¿Por qué? Porque tiene dos cargas positivas, ¿sí? Miren esto. Y acá es otra cosa que van a anotar, por favor, esto anótenlo en la carpeta, ¿sí? Y es la ley de conservación de masas y la ley de conservación de cargas, ¿sí? ¿Qué es esto? Fíjense algo, y esto es sumamente importante y nos va a servir de acá en adelante para todo lo que es química. La ley de conservación de masas, ¿sí? La ley de conservación de masas me dice que la cantidad de materia de los reactivos tiene que ser igual a la de los productos. Es decir, que yo no voy a crear ni destruir materia cuando hago una reacción química, sino que la materia se va a transformar. ¿De qué se transforma? De átomos de calcio sueltos y oxígeno suelto a compuesto de un óxido de calcio. ¿Sí? Y vamos a ver, eso nos dice la ley de conservación de masas. De masas va separado, ¿sí? De masas va separado, porque es ley de conservación de masas, ¿sí? Y la ley de conservación de cargas, lo que nos dice es que la cantidad de cargas de un lado y del otro va a ser igual, salvo que yo agregue alguna. Yo no estoy agregando cargas, simplemente las estoy pasando. ¿Qué cargas estoy pasando? Estoy pasando estos electrones desde el calcio hacia el oxígeno. O sea que no estoy agregando carga, sino que la estoy cambiando de lugar. Entonces, fíjense algo, el calcio acá no tiene carga, su carga es cero, y el oxígeno acá tampoco tiene carga, su carga también es cero. 0 más 0 me da 0, ¿sí? Y en el caso del calcio, dos positivas y dos negativas, ¿sí? Dos cargas positivas más dos cargas negativas, estoy haciendo más 2 menos 2, también me da 0. Entonces, ¿qué pasa? No hay más masa ni menos masa en los productos que los reactivos, es decir, la masa es la misma. Y las cargas, ¿sí? La carga total de los productos es 0, ¿sí? De los productos, la carga total de los productos es 0, y la carga de los reactivos también es 0. Es decir, que no agregué ni saqué cargas, ¿sí? Perfecto, entonces, está bien la masa, está bien la carga, están bien los electrones, esta ecuación es la correcta. Recuerden, reactivos que se suman, ¿sí? La flechita que viene a ser como el igual de las ecuaciones y el producto que acá es un compuesto iónico. Vamos ahora a hacer el segundo compuesto, que es el de el sodio y el azufre, ¿sí? Vamos a empezar, como dijimos en la teoría, ¿sí? El sodio, según la notación de Lewis. El sodio, según la notación de Lewis, qué lindo que me salió el circulito al fin, va a tener un solo electrón, está en el grupo 1A, es un metal alcalino, ¿sí? Y el azufre, ¿sí? Lo hicimos muy lejos. El azufre está en el grupo 6, está en el mismo grupo que el oxígeno, tiene una órbita más porque está un periodo más abajo, pero en la última capa tiene la misma cantidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones tiene en su última órbita el azufre. ¿Qué pasa cuando yo los combino? Cuando yo los combino, ¿sí? El sodio me da un electrón y el azufre me da 2 electrones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer el mínimo común múltiplo entre lo que da el sodio y lo que recibe el azufre. ¿Sí? Mínimo común múltiplo de 1 y 2, ¿cuál es? Es el 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 2 por 1 me da 2. ¿Sí? O sea que yo necesito a este multiplicarlo por 2. ¿Sí? Entonces, es ahí que yo me doy cuenta, haciendo el tema del mínimo común múltiplo, que voy a necesitar 2 átomos de sodio. ¿Sí? 2 átomos de sodio. Y acá está ya resuelto. Fíjense lo que pasa. Este sodio le da 1 a este electrón que está sin aparear y este a este otro. Fíjense la importancia de dibujar los electrones en cruz. ¿Por qué? Porque ahora vamos a saber que yo lo que necesito acá afuera, ¿sí? Son 4 pares de electrones. Tengo 1, 2 que ya tiene el azufre y tiene 2 sueltos, ¿sí? Los completo con los electrones que me da el sodio y ya tengo el octeto, ¿sí? Entonces, fíjense cómo algo que al principio les dije es lo mismo, puede ayudarnos un poco a darnos cuenta
cómo dibujar mejor estas reacciones químicas, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo lo vamos a simbolizar? Recordemos lo que dijimos hoy. Tengo dos átomos de sodio, ¿sí? Tengo dos átomos de sodio y los tengo que dibujar los dos. ¿Sí? El sodio quedó con una carga positiva, porque cada sodio se deshizo de un electrón, pero tengo dos, ¿sí? Y el azufre, ¿sí? El azufre quedó con dos cargas negativas, ¿sí? Quedó con dos cargas negativas. ¿Por qué? Porque tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones, ¿sí? Y tomó dos de los sodios, uno de cada uno de los sodios. Entonces quedó con dos cargas eh, negativas, ¿sí? Ahora vamos a hacer el balance de masas y el balance de cargas para chequear. Vamos a empezar por el más fácil, que es el balance de cargas. Carga 0, carga 0, carga 0. La suma de tres cargas 0 me da 0. Ahora bien, vamos acá. Tengo cargas positivas, tengo 2, ¿sí? ¿De dónde saco que tengo 2? Miren este 2 me afecta al catión sodio. ¿Y cuántas cargas negativas? Tengo 2. Dos cargas positivas y dos cargas negativas se neutralizan. Entonces, ¿qué tengo? Tengo dos cationes monovalentes. ¿Por qué monovalentes? Porque tienen una sola carga, ¿sí? Mono me está diciendo cuánto, y valentes, que estamos hablando de las cargas, sodio, ¿sí? Dos cationes monovalentes sodio, y voy a tener, acá súper importante, voy a tener un anión, porque tiene carga negativa, bivalente, porque tiene dos cargas, azufre, ¿sí? Y así quedó formado nuestro compuesto, que es el sulfuro de azufre. Perdón, sulfuro de sodio, ¿sí? El sulfuro de sodio se usa en algunos compuestos, es una sal común, puede aparecer en algún shampoo o algo de eso, ¿sí? El sulfuro de sodio, ¿sí? Es este compuesto que se hace con dos cationes monovalentes sodio y un anión bivalente azufre. Bien, vamos a la última unión iónica y la vamos a hacer de la misma manera, ¿sí? Vamos a dibujar primero los átomos, vamos a, según Lewis, y vamos a buscar el mínimo común múltiplo de los electrones que da el metal y que toma el no metal, ¿sí? Vamos a empezar por acá. El calcio vamos a empezar dibujando, ¿sí? El calcio, ya lo dibujamos en el primero, tiene 1, 2 electrones, ¿sí? Y el nitrógeno va a tener 5 afuera, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 electrones tiene, ¿sí? Esos 5 electrones, ¿cómo se completan a 8? ¿Cuántos necesitan? Y van a necesitar 3 electrones, ¿sí? Entonces acá tengo el primer número para el mínimo común múltiplo. Esperen que lo vamos a poner de negro. Voy a necesitar 3 electrones el nitrógeno. ¿Y cuántos me da el calcio? El calcio me da 2. ¿Sí? Recuerden, de los metales tomo los electrones que dan, de los no metales, voy a tomar los que le faltan para llegar a 8. ¿Sí? 2 y 3. Entonces, cuando yo hago el mínimo común múltiplo entre 2 y 3, a ver, múltiplos de 2, 2, 4, 6. Múltiplos de 3, 3, 6. ¿Tengo un mínimo ahí, mínimo común múltiplo? Sí, 6. Mínimo común múltiplo de 2 y 3 es 6. Ahora bien, a este número, al 6, tengo que llegar con los electrones que me dan los calcios y los que toman los nitrógenos. 2 por 3 me da 6 y 3 por 2 me da 6. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a necesitar 3 átomos de calcio y 2 átomos de nitrógeno. ¿Sí? De nuevo. Entonces voy a necesitar, dijimos, 3 átomos de calcio. Vamos a dibujarlos. 1, 2, 3. ¿Sí? 3 átomos de calcio y voy a necesitar 2 de nitrógeno. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Ahí están todos los átomos. 2 de calcio y 3 de nitrógeno. ¿Sí? Bien, como esto es una ecuación química, yo nunca me tengo que olvidar, porque el gordo de química me insistió mucho, que esto es un más, ¿sí? Y que voy a tener la flechita. ¿Sí? Fíjense, ahí lo resalté. Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo? Miren, este calcio le va a dar 1, 2,
2 electrones y listo. Este calcio quedó contento, pero el nitrógeno no. ¿Por qué? Porque le falta un electrón, que se lo da al otro calcio. ¿Sí? El otro electrón del calcio va a parar al otro nitrógeno, ¿sí? Y a este nitrógeno le faltan 2, ¿sí? Electrones más, que se lo va a dar el último calcio, ¿sí? Fíjense, 3 electrones a cada nitrógeno, ¿sí? Entonces, ¿cómo queda esto? Voy a tener cationes bivalente calcio, ¿sí? Que perdieron 2 electrones. ¿Cuántos tengo? Tengo 1, 2, 3 cationes bivalente calcio. Calcio 3, ¿sí? Recuerden, este subíndice es el que me dice cuántos átomos tengo del que está arriba a la izquierda, ¿sí? Tengo 3 cationes calcio. Y el nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno, no, está bien. Ahí está. El nitrógeno, ¿sí? Me va a quedar con 8 electrones. 1, 2, 3, 4, 5 que ya tenía, ¿sí? Y 3 más que le dio el calcio. 1, 2, 3. ¿Sí? Me queda con 3 cargas negativas, ¿sí? Entonces, ¿y cuántos nitrógenos tengo? 1, 2 nitrógenos tengo, ¿sí? O sea que tengo 3 de calcio y 2 de nitrógeno. ¿Cómo los escribo estos que tengo? Tengo 3 cationes bivalentes porque tienen 2 cargas positivas. Calcio, por un lado, ¿sí? En esta esquina 3 cationes bivalente calcio. Y en la otra esquina voy a tener 2 aniones, porque tienen carga negativa, trivalentes, porque tienen 3 cargas negativas, nitrógeno. ¿Sí? Nitrógeno. Y así es como debemos dibujar los enlaces iónicos. Por favor, recuerden, sí, recuerden, y esto es sumamente importante, en un enlace iónico tengo que dibujar las flechitas de que se dan los electrones, ¿sí? Se dan del metal, se los da al no metal. Y tengo que escribir el producto. Nunca se olviden que es una ecuación química, ¿sí? Que tiene un más en los reactivos, que tengo una flechita y tengo el o los productos. Y recuerden esto, la cantidad de átomos que tienen de este lado, 1, 2, 3, 4, 5, 3 de calcio y 2 de nitrógeno, tiene que ser iguales a los que tienen los productos. Y la cantidad de cargas también. 3 por 2 es más 6 y 2 por menos 3 es menos 6. 6 menos 6 da 0. ¿Sí? Y acá tenemos cómo dibujar las uniones iónicas. Vamos a seguir con la presentación. Bien, vamos a las uniones covalentes, ¿sí? Ya dibujadas las uniones iónicas, ya estamos un poquito cancheros, es súper sencillo, ¿sí? En el caso de las uniones covalentes, vamos a empezar igual, ¿sí? Vamos a dibujar los átomos en forma de cruz con los electrones que tengo y vamos a ver cuántos electrones me faltan para completar el octeto y vamos a hacer de nuevo el tema del mínimo común múltiplo. Pero ¿qué pasa? Y acá esto hay que tenerlo bien en cuenta. No vamos a estar contando cuántos le da uno al otro, sino que vamos a contar los que comparten. Entonces, ¿por qué debo encontrar el mínimo común múltiplo? Porque cada vez que un átomo pone uno para compartir, está recibiendo otro. Entonces, necesito saber cuántos átomos necesito para que todos completen sus octetos, ¿sí? Y después lo que vamos a hacer, a diferencia del enlace iónico, donde dibujábamos primero los dos por separado y luego veíamos el resultado como dos cargas unidas por interacciones electrostáticas, acá lo que vamos a tener que hacer es dibujar todas las órbitas, las últimas órbitas que son del modelo de Lewis, juntas tocándose. ¿Por qué? Porque los electrones los van a compartir a través del choque de las últimas órbitas. Bien, algunas cosas sí que simplifican el tema de los dibujos, ¿sí? Si se unen dos átomos del mismo elemento, la unión en general va a ser de dos elementos, ¿sí? De dos átomos, y van a tener uniones simples, dobles o triples según necesiten. La excepción a esto, por ejemplo, es el carbono, ¿sí? Que como necesita cuatro, no van a poder unirse de a dos. Van a necesitar, hay varias formas de configurar el carbono para que esté completo, pero en general cuando yo tengo dos átomos del mismo no metal, por ejemplo, dos átomos de oxígeno o dos átomos de nitrógeno, van a unirse los dos
y van a poner la misma cantidad de electrones, ¿sí? Si necesito muchos átomos, es decir, si yo tengo dos átomos distintos y veo que el tema del mínimo común múltiplo me exige muchos números, vamos a encontrar, por ejemplo, que hay veces que necesitamos 3 o 5 de uno de los elementos y vamos a necesitar un número par del otro, ahí es donde pienso, ¿sí? Seguramente esto pasa cuando tengo un elemento con cantidad de electrones que necesita par y uno impar. ¿Sí? Esto va a pasar todo el tiempo, que por ejemplo junto el oxígeno que necesita 2 con el nitrógeno que necesita 3. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a buscar un mínimo común múltiplo, voy a llegar a la cantidad y voy a tener uno par y uno impar en cantidades de átomos. Por ejemplo, N2 o 3. ¿Sí? Esa es una posibilidad de cómo se juntan los átomos de nitrógeno y oxígeno. N2 o 3. ¿Cómo lo voy a dibujar? Voy a poner uno de los átomos del que está impar, que en este caso es el oxígeno, lo voy a poner en el centro. ¿Por qué? Porque en el centro el oxígeno va a compartir uno para cada lado, ¿sí? ¿Y qué pasa? De este modo, los nitrógenos que tienen un electrón más, porque le compartió uno el oxígeno que está al medio, pasan a necesitar dos electrones. Necesitaban tres, le dio uno el oxígeno al centro, pasan a necesitar dos, ¿sí? Y ya a partir de ahí puedo encajar fácilmente los otros oxígenos. Entonces, ¿cuál es la regla? Si se necesitan muchos átomos, vamos a disponer un átomo central que comparta uno para cada lado con los otros átomos, ¿sí? Que van a ser del otro elemento. Si tengo un oxígeno en el medio, los dos del costado no van a ser oxígeno, sino que van a ser los otros elementos, ¿sí? Y siempre voy a elegir el que está en cantidad impar para meter en el medio, ¿sí? Cuando yo veo que necesito 3, 5 o 1, ese es el que va en el medio. Y los otros que son pares se van a disponer simétricamente al costado. Por eso es súper importante dibujar el átomo de Lewis en forma de cruz para los enlaces covalentes. Una vez que hago esto, lo que tengo que hacer es ir a la tabla periódica y buscar la electronegatividad de cada uno de los átomos que están implicados. Por ejemplo, en el caso del nitrógeno y el oxígeno, tomo las electronegatividades de ellos y hago la resta. ¿Qué resta? El que tiene más electronegatividad, que es el oxígeno 3,44, menos el nitrógeno, que es 3,40. Hago la resta y me da 0,04. ¿Sí? No me da 0,4, me da 0,04. Entonces, ¿qué regla voy a seguir? Voy a seguir esta regla. Si la diferencia de electronegatividad es menor a 0,4, recuerden que nosotros tenemos 0,04, es mucho menor que 0,4, el enlace es no polar. ¿Por qué es esto? Porque 0,4 me quiere decir que la diferencia de electronegatividad es muy chica. Si la diferencia de electronegatividad es mayor a 0,4, por ejemplo, pensemos en un cloro que tiene también, si no me equivoco, tiene 2,9, 3, está en esos valores, y el hidrógeno que tiene 2,1, la diferencia es mayor a 0,4. En ese caso, cuando la diferencia es mayor a 0,4, ¿qué quiere decir? Que hay uno de los átomos que está haciendo más fuerza por los electrones que el otro y el enlace pasa a ser polar, ¿sí? Esto no aplica para los enlaces coordinados, ¿sí? Bien, así que ahora vamos a dibujar estos ejemplos y vamos a mostrar cómo los resolvemos. Bueno, vamos a ver cómo vamos a dibujar las uniones covalentes, ¿sí? Vamos de nuevo con el paso a paso donde arrancamos dibujando los átomos que tenemos y sacando los mínimos común múltiplos de cuántos necesitan y cuántos pueden compartir, ¿sí? El primer caso es un caso de excepción que se da cuando yo tengo elementos del mismo tipo, ¿sí? Tengo átomos del mismo elemento. En este caso tenemos dos cloros, ¿sí? Cloro quiere decir verde en griego, ¿sí? Así que lo vamos a dibujar en verde. Dos oxígenos, que el oxígeno se suele representar con azul, ¿sí? Vamos a dibujarlo un poquito más cerca estos dos. Y tengo el nitrógeno suele ser negro. No, negro es el carbono. El nitrógeno, no me acuerdo qué color es. ¿Sí? Así que lo vamos a representar con este rojito. Estoy seguro que el rojo es el del fósforo, pero no importa a fines prácticos, ¿sí? Vamos a dibujarlos un poquito más cerca. Fíjense algo, lo primero que tengo que dibujar son los átomos según Lewis, ¿sí? Entonces, el nitrógeno tiene 5. Y fíjense cómo lo dibujé recién, vamos a dibujarlo de nuevo. Los voy a dibujar con las dos órbitas en contacto, ¿sí?
Fíjense algo, las dos órbitas están en contacto. ¿Por qué? Porque las uniones covalentes se da cuando la capa de valencia se tocan, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el oxígeno, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con el cloro, ¿sí? Tienen las capas de valencia en contacto. Ahora vamos a ver el cloro. El caso del cloro está en el grupo 7, o sea que tiene 7 electrones y necesita 1. Si necesita 1 en una unión covalente, quiere decir que tiene que prestar 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un cloro va a tener un electrón donde se tocan las dos órbitas. Y va a tener los otros 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? En contacto, los va a tener apareados y los va a tener en su órbita. El otro cloro va a tener sus 7 electrones, ¿sí? Va a tener sus 7 electrones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Y el séptimo va a estar acá compartiéndose, ¿sí? Esperen que vamos a borrar esto, ¿sí? Fíjense algo, tienen cada uno 7 electrones porque tengo 7 redondelitos y 7 cruces, ¿sí? Pero acá, y esto es súper, súper importante, acá están compartiendo en la órbita 2 electrones, uno de cada lado. Es lo mismo que poner esto, miren. Es lo mismo, ¿sí? Que poner esto. ¿Sí? Esta rayita verde que está en el medio está representando que tienen un par de electrones compartidos. ¿Sí? De nuevo, esta es la forma de dibujar la unión covalente entre los cloros. Y lo que vamos a ver es el tema de la electronegatividad. ¿Sí? La electronegatividad del cloro es de 3. ¿Sí? El cloro tiene una electronegatividad de 3. 3 tiene de electronegatividad. 3 que hace de fuerza un núcleo de cloro y 3 que hace fuerza el otro núcleo de cloro, las fuerzas son iguales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago la diferencia, ¿sí? Y esto, anótenselo, delta es la letra D mayúscula griega. Diferencia de electronegatividad es 3 menos 3. ¿Cuánto da esto? Da 0. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en presencia de una unión covalente no polar. ¿Tiene sentido? Tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque si yo tengo dos átomos iguales, hacen la misma fuerza para atraer los electrones, entonces los electrones van a quedar al medio. Recuerden que una unión covalente no polar quiere decir que los electrones se comparten igualmente, ¿sí? Entonces acá tenemos dibujada una unión covalente entre cloros, ¿sí? Partimos de la unión de Lewis, vimos cuántos necesitan cada uno y finalmente hicimos la diferencia de electronegatividad. Lo mismo nos va a pasar para el caso del oxígeno, ¿sí? ¿Qué nos va a pasar para el caso del oxígeno? Para el caso del oxígeno nos va a pasar lo mismo, pero con una salvedad. El oxígeno está en el grupo 6. ¿Qué quiere decir esto? Que necesita 2 electrones. Si necesita 2 electrones, va a tener que prestar 2 para que le presten 2, ¿sí? 1, 2 electrones va a estar prestando mi oxígeno de la derecha, que tiene un total de 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 les acabamos de dibujar. Y el otro oxígeno también necesita 2, o sea que también va a prestar 2, 1, 2 electrones simbolizados con cruces y va a tener 1, 2, 3, 4 y los dos que prestó son 6. Entonces fíjense de nuevo, tengo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones de un lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones, pero cada uno va a tener 8. ¿Por qué? Porque acá están compartiendo 2 electrones cada uno. ¿Cómo lo puedo dibujar esto yo? ¿Sí? ¿Cómo lo puedo dibujar? Así, oxígeno, oxígeno, unión doble. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo? Que acá tengo dos pares de electrones compartidos. Es una unión covalente doble. Y de nuevo, la electronegatividad de los dos oxígenos es la misma, 3,44 de caso, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Al ser la misma, la unión es covalente doble, porque son dos electrones los que se comparten cada uno, no polar, porque la diferencia de electronegatividad es cero. Y vamos al último caso, ¿sí? El último caso, que es el de nuestros amigos nitrógenos, ¿sí? Que va a pasar exactamente lo mismo que en los otros dos casos, solo que en lugar de esto, de 1 o 2, van a necesitar 3 electrones cada uno, ¿sí?
van a necesitar 3 electrones cada uno. Los voy a simbolizar con distintos grosores, o uno con lápiz y otro con fibra. ¿Qué pasa? Tienen 5 electrones y necesitan 3. Si necesitan 3 electrones, como la unión es covalente, para obtener 3 electrones ellos tienen que dar 3 electrones porque están compartiendo, ¿sí? 1, 2, 3 electrones pone un nitrógeno que tiene 5 en total, ¿sí? Y el otro va a tener también otros 5 que va a compartir. 1, esperen que me equivoqué de... Acá está. 1, 2, 3 electrones que se comparten y tiene los otros 2. Entonces, ¿qué pasó? Cada nitrógeno tiene 5 y a la vez tiene 8. ¿Por qué tiene 5 y 8? Porque tenía 5, compartió 3, le dieron otros 3, quedaron en 8. Esto es lo mismo que graficar 1, 2, 3, ¿sí? Una unión triple nitrógeno-nitrógeno, ¿sí? La unión es covalente y es no polar, por lo que explicamos hoy. Son dos átomos del mismo elemento, hacen la misma fuerza desde el núcleo hacia la capa de valencia. Bien, hasta acá viene todo muy sencillo. Ahora vamos a empezar a complicarla un poco, ¿sí? Solamente para ver que hay varios tipos de uniones covalentes, ¿sí? Vamos a hacer la unión entre hidrógeno y cloro, ¿sí? El hidrógeno, vamos a hacerlo, en realidad el hidrógeno suele representarse como átomos blancos, ¿sí? El hidrógeno es un átomo del grupo 1, entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que tiene un solo electrón afuera. Vamos a hacerlo acá, porque va a ser mucho más fácil, ¿sí? ¿Con cuántos completa el hidrógeno? Me tengo que fijar el gas noble más cercano. El gas noble más cercano se llama helio y necesita 2 electrones en su capa de valencia. El helio es la única excepción a la regla del octeto de Lewis. ¿Por qué? Porque en vez de 8 va a necesitar 2. ¿Sí? El hidrógeno, el litio y el berilio se van a querer parecer al helio porque es el elemento el gas noble más cercano que tiene, ¿sí? Entonces, el hidrógeno se va a querer parecer al helio, que se completa con 2 electrones. Si se completa con 2 electrones, quiere decir que el hidrógeno necesita 1 y tiene para prestar 1. Vamos al cloro. El cloro, ¿sí? El cloro va a tener 7 electrones, ¿sí? Vamos a dibujarlo de otro color. El cloro va a tener 7 electrones y va a necesitar 1 también. Entonces, fíjense algo, hacemos las fórmulas de Lewis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos a ponerlo por acá de momento, y tenemos que buscar el mínimo común múltiplo de 1 y 1. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? 1. Entonces, ¿qué pasa? Voy a necesitar un átomo de cloro y un átomo de hidrógeno, porque son los que me van a dar un electrón cada uno, ¿sí? El último electrón que dibujé acá, lo vamos a dibujar acá, y fíjense algo, el hidrógeno tiene un electrón y el cloro tiene un electrón compartiéndose, es lo mismo que yo dibujé esto, HCl. Pero acá está también la otra novedad, el hidrógeno y el cloro son dos átomos distintos. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos que hacer la diferencia de electronegatividad, ¿sí? Hoy la vimos, la electronegatividad del cloro es 3, ¿sí? Y la electronegatividad del hidrógeno es 2,1, ¿sí? 3 menos 2,1 da 0,9. 0,9 es mayor a 0,4. ¿Qué quiere decir esto? Que es un enlace covalente polar, ¿sí? Enlace es covalente polar. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a dibujarlo de otro modo para que se entienda. El cloro hace mucha más fuerza por los electrones de valencia que el hidrógeno, ¿sí? Si yo tuviera que dibujar como se ve en la vida real, ¿sí? Yo tengo acá el átomo de hidrógeno, el núcleo, ¿sí? Lo que va a pasar es esto, ¿sí? Va a pasar esto. Yo tengo acá el cloro. Fíjense algo, los electrones que comparten están mucho más cerca que el cloro. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo veo las cargas, esto va a ser una densidad positiva, ¿sí? Y esto va a ser una densidad negativa. ¿Se acuerdan que para hacer la diferencia usábamos la letra griega delta mayúscula, delta, D de diferencia? Esta es la letra delta minúscula, ¿sí? Que significa densidad también, ¿sí? Tengo densidad de carga positiva y acá tengo densidad de carga negativa. Entonces, ¿qué tengo? Como les contaba hoy
cuando explicábamos las uniones, cuando estábamos explicando el tema de la polaridad, tengo un polo positivo donde está el hidrógeno y un polo negativo donde está el cloro, que estoy en presencia de un enlace covalente polar. Y además, la molécula es polar. ¿Por qué? Porque toda la molécula de ácido clorhídrico tiene dos polos bien diferenciados, ¿sí? Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver algo, ¿sí? Que vamos a aprender dibujando el nitrógeno con el hidrógeno, ¿sí? El compuesto que vamos a ver se llama amoníaco, ¿sí? El nitrógeno, ¿sí? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 electrones, ¿sí? Y el hidrógeno, dijimos, tiene 1. Entonces ahí ya tenemos para ver cuánto nos faltan. Dibujamos las estructuras de Lewis. Lo próximo que tenemos que hacer es el mínimo común múltiplo. ¿Mínimo común múltiplo entre qué? Entre 3, que necesita el nitrógeno, y 1, que tiene el hidrógeno. ¿Cuál es ese mínimo común múltiplo? 3. O sea, que necesitamos que los nitrógenos den 3 electrones y los hidrógenos den también 3 electrones. ¿Cómo lo conseguimos eso? Un solo nitrógeno me da 3 electrones, pero yo voy a necesitar 3 hidrógenos, ¿sí? Voy a necesitar 3 hidrógenos para completarlos. Y fíjense algo, ¿sí? Lo que le decíamos hoy respecto a dibujarlos. Yo voy a necesitar 3 electrones que se van a aparear con los electrones que tiene sueltos o individuales el nitrógeno, ¿sí? Fíjense algo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Están todos felices. ¿Por qué? Porque el hidrógeno tiene 2, está completo, y el nitrógeno tiene 8 y está completo. Ahora, ¿recuerdan cuando vimos geometría molecular y TREPEB, lo que hicimos con las pelotitas y las plastilinas? Perdón, las plastilinas, la pelotita de plastilinas y los escarbadietes. Bueno, lo que estábamos viendo era esto. Estos dos electrones que están acá, ¿sí? Son el famoso par de no enlace, no enlazante, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Va a apantallar los otros electrones. Y entonces, ¿qué va a pasar? Si yo lo dibujo en 3D, el nitrógeno va a estar así, ¿sí? Va a ser como un tetraedro. ¿Se acuerdan que habíamos visto esta base de triángulo, esta pirámide de base triangular, con 2 electrones acá? Entonces, ¿qué va a pasar? Todos los electrones van a estar del lado del nitrógeno. Y acá va a haber una fuerte densidad de carga negativa. ¿Por qué? Y acá una densidad positiva. ¿Por qué? La diferencia de electronegatividad, que es lo último que tenemos que hacer, es 3, si no me equivoco, que tiene el nitrógeno, menos 2,1 que tiene el hidrógeno. Me da 0,9. Son 3 enlaces polares, ¿sí? Son 3 enlaces polares. Ahora, en la molécula, recuerden, los enlaces son polares, pero además por cómo están dispuestos en la molécula también va a ser polar. ¿Por qué? Porque tengo los 3 hidrógenos abajo, ¿sí? Recuerden esa forma de pirámide, y tengo los electrones libres y los electrones que atraen el nitrógeno hacia arriba, ¿sí? Lo que tengo es una especie de pirámide con una carga negativa en la punta y 3 pequeñas cargas positivas abajo, ¿sí? Entonces, fíjense algo, tengo un enlace, tengo 3 enlaces covalentes simples y polares. Y tengo una molécula polar, ¿sí? ¿Se entendió el caso del amoníaco? Por favor, si tienen alguna duda, Classroom, comentarios, mail, alguna señal de humo, ¿sí? Bien, vamos al caso del dióxido de carbono. Acá ya en el dióxido de carbono entramos en un terreno nuevo. Fíjense lo que va a pasar. Vamos a dibujar el carbono. 1, 2, 3, 4. Si el carbono tiene 4 electrones, ¿sí? Tiene una electronegatividad de... El carbono, voy a la tabla periódica y chequeen esto, miren. Acá, yo me voy a alejar. Acá en la tabla periódica, ven que voy a sacar el efecto de la cámara. Bueno, en la tabla periódica, acá, a ver, ahí se veía, ahí. Acá en la tabla periódica me dice dónde está el valor de electronegatividad. Búsquenlo ahí siempre el valor de electronegatividad, y si no, acá atrás, suelen tener una tablita con los valores, en la parte de atrás de la tabla periódica, suelen tener una tablita con los valores de electronegatividad, ¿sí? Ahí se ve. Acá atrás suelen tener una tablita de valores de electronegatividad. Busquen ahí la electronegatividad. La electronegatividad de carbono, como dijimos, es
de 2,5. Vamos al oxígeno. El oxígeno, que ya lo vimos hoy, vamos a representarlo con otro color, ¿sí? Solamente para que no se nos mezclen. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones, ¿sí? Y tiene una electronegatividad de, dijimos, 3,44, ¿sí? Y, no menos fundamental, cuando vamos a la cantidad de electrones que necesita, el carbono necesita 4 electrones y el oxígeno necesita 2. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Mínimo común múltiplo entre 4 y 2. ¿Cuánto nos da? A ver, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. El mínimo común múltiplo es 4 porque es múltiplo de 2 y de 4 y es el más chiquitito. O sea que voy a necesitar 4 electrones en total. Los oxígenos me dan 2 y el carbono me da 4. Entonces voy a necesitar un carbono, porque con 4 por 1 ya llevo 4, y voy a necesitar 2 oxígenos, porque 2 por 2 me da 4. ¿Sí? Cuando voy, eso ya me dice, ¿sí? Necesito 2 oxígenos y un carbono. Cuando voy a la resta de electronegatividad, me va a dar 0,96. Si no me equivoco, ¿no? A ver, perdón, 0,94. ¿Sí? 0,94. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en presencia de un enlace polar. ¿Sí? Pero vamos a ver ahora que la geometría, esta cosa que vimos acá, cuando vimos, ¿cómo es? Nos va a jugar a favor. Recuerden algo que vimos también en la teoría. Cuando yo tengo un átomo de un elemento y dos del otro, el impar es el que va en el medio. O sea que el carbono va en el medio y va a estar rodeado por los dos oxígenos, ¿sí? El carbono necesita 4 y los oxígenos necesitan 2. ¿Qué van a hacer? Los oxígenos van a poner sus 2 electrones así y el carbono va a presentar sus electrones, ¿sí? Esperen que vamos a borrar y lo vamos a poner de otro color. ¿Sí? El carbono va a presentar sus electrones para aprovechar estos electrones. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Va a poner sus electrones 1, 2 de cada lado. ¿Sí? Y fíjense algo. ¿Cuántos electrones tiene el carbono ahora? 1. Miren, vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dio 4, le compartieron 4, quedó con 8. Y los oxígenos también van a quedar con 8. ¿Por qué? Porque cada uno prestó 2. ¿Sí? Si presta 2, le dan otros 2 y cada uno tenía 6. 2 más 6 me da 8. ¿Sí? Fíjense algo, lo vamos a ver acá. Vamos a dibujarlo de rojo, así se ve mejor. ¿Sí? Cada oxígeno tenía 6 electrones. 2 que prestó, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 con los que les dio el carbono, ¿sí? 1, 2, 3, 4, ¿sí? Este átomo está acá compartido. 5, 6, 7, 8. Lo mismo, exactamente lo mismo, está pasando con el otro oxígeno, ¿sí? Ahí tenemos 4, 2 propios y 2 que le prestaron. 5, 6, 7, 8, ¿sí? Y ahí tenemos un enlace covalente doble. Fíjense algo. Yo en cada una de las uniones es una unión covalente doble, ¿sí? Del oxígeno con el carbono, ¿sí? Es un enlace covalente. Vamos a ponerlo en texto, así no nos hacemos problema. Es una unión covalente doble, no polar. Perdón, polar. ¿Por qué? Por la diferencia de electronegatividad que dijimos que es mayor a 0,4. ¿Sí? La diferencia de electronegatividad nos dio 0,94. Pero fíjense algo, las uniones, y esto es sumamente importante, las uniones son polares, pero fíjense algo, cada uno va a hacer fuerza para un lado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago fuerza igual para los dos lados, al final es lo mismo que no hacer fuerza. Entonces, la unión va a ser covalente polar, pero la molécula es no polar. ¿Por qué? Porque los electrones se van a repartir para un oxígeno y para el otro. O sea, que van a estar tironeados en la misma dirección, pero en sentido opuesto. Entonces, la molécula no va a tener polos, a pesar de que sus enlaces son polares por la diferencia de fuerzas entre el carbono y el oxígeno. ¿Se entendió? El enlace es doble y es polar, porque el oxígeno hace mucha más fuerza en su núcleo que el carbono por los electrones de valencia, pero como la molécula es simétrica, esa polaridad se va a ver anulada. Bien, y vamos al último caso, que es un caso donde podemos ilustrar
¿sí? Las uniones covalentes coordinadas. El azufre y el oxígeno 3. ¿Sí? Ustedes dicen, no, no se puede. Sí se puede. Sí se puede y ahora lo vamos a ver. El azufre, al igual que el oxígeno, vamos a dibujarlo acá. El azufre generalmente se representa con violeta, el azufre, o puede llegar a ser a veces amarillo, dependiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Le faltan 2 electrones. ¿Qué pasa? Si yo junto un azufre con un oxígeno, vamos a ponerlo así se entiende mejor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Un azufre con un oxígeno se completan, ¿sí? Miren lo que va a pasar. Si yo le pongo un oxígeno, se va a completar 1, 2, y fíjense, ya ahí el azufre alcanzó 8, y el oxígeno también, ¿sí? Solamente porque hicieron esto, ¿sí? Es el mismo caso que vimos recién del carbono y el oxígeno, pero para un solo lado, ¿sí? El azufre tiene 6, necesita estos 2, que les da el oxígeno. ¿Cómo hace para unir los otros oxígenos que vemos ahí? Bueno, es acá donde entra la unión covalente coordinada. Y fíjense cómo la vamos a dibujar y cómo la vamos a expresar. La unión covalente coordinada, ¿sí? Las órbitas van a salir de la otra órbita. No se tocan en común. ¿Por qué? Porque es el azufre el que va a estar prestando esos 2 electrones de la unión. Miren lo que va a pasar. El oxígeno, los otros 2 oxígenos van a tener sus 6 electrones y van a enganchar los 2 electrones del azufre, ¿sí? Esto es una unión covalente coordinada. ¿Por qué? Fíjense algo. Este oxígeno tiene 6 electrones. ¿Por qué? Tiene 1, 2 que le presta al azufre, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con sus otros 6. Lo mismo que este oxígeno. Y acá está el fundamento de la unión covalente coordinada. Solo uno de los átomos pone los 2 electrones de unión. Si yo lo tengo que dibujar, y esto es sumamente importante para cuando dibujamos, tengo una unión doble con oxígeno y tengo, ¿sí?, 2 uniones coordinadas con los otros oxígenos, ¿sí? Para el caso de estas uniones no hace falta especificar si son polares o no, porque son uniones coordinadas. Esto es una forma de romper el octeto. ¿Por qué? Porque si uno a priori ve esto, piensa que el azufre está compartiendo y está teniendo más de 8 electrones, y no es así. Es una unión covalente coordinada. Con esto vimos todos los tipos de uniones químicas. Vimos las iónicas, vimos las covalentes, así que ahora vamos a cerrar la clase. Perfecto. Bueno, dibujamos uniones iónicas, dibujamos uniones covalentes. Las uniones metálicas las explicamos sin dibujarlas, porque no las vamos a dibujar. Así que espero que esto haya despejado dudas acerca de cómo se dibujan las uniones químicas según el tipo de unión química que estamos presentando, ¿sí? Recuerden siempre, en el caso de las iónicas, pongo los 2 más, pongo las flechitas de a quién le pasan los electrones, quién le da a quién y cuántos. Y termino con los 2 iones entre corchetes expresando la carga. Esto es sumamente importante. Por otro lado, los covalentes tienen que estar bien expresado el orden, ¿sí? Y el tema de si es polar o no polar. Para el tema de los enlaces covalentes, puede haber más de una solución, ¿sí? Puede haber más de un esquema que resuelva las uniones químicas. Así que esto ha sido todo por hoy. ¿Sí? Si tienen dudas, me escriben por Classroom, me escriben al mail o me lo ponen en los comentarios del video o algún otro tipo de señal de humo que tengan. Y ya con esto damos por finalizada la clase de repaso. Les agradezco mucho que hayan llegado hasta acá. Sé que es un video largo, pero no existe otra manera de repasar completamente el tema de las uniones químicas, ¿sí? Así que si tienen dudas, consulten. Si no, nos vemos en el próximo video. Por favor, quédense en casa, ¿sí? Ya saben que tenemos los virus dando vueltas por acá por los pueblos de nuestra comarca. Así que quédense en casa, cuiden al abuelo, cuiden a mamá, cuiden a papá y aprendan un poco más de fisicoquímica, que es súper entretenido y para algo va a servir. Nos vemos.